Muy buenos días nuevamente, muchas bendiciones, ¿cómo están? Es un gran placer volver a conectarme con ustedes para continuar con nuestras clases. A continuación les voy a compartir el material que vamos a revisar hoy y pues vamos a proceder a, a dar la explicación. Hasta la actividad pasada habíamos visto un conjunto de conceptos, inclusive habíamos enviado un trabajo que debo felicitarlos porque la respuesta fue masiva. Hay algunos estudiantes que todavía les falta entregar y bueno, todavía tienen oportunidad. Por favor, traten de ponerse al día y inclusive esto que vamos a ver hoy también va a ayudar tanto a las personas que no han entregado como a los que sí han entregado para reforzar los conceptos que habíamos de alguna forma trabajado y que habíamos practicado en ese trabajo. Entonces, vamos a ver lo concerniente a cálculo de límite por definición o demostración de límite por definición. Entonces, vamos a ver este ejercicio que dice calcular el límite de 29 quintos cuando x tiende a 1. Calcular además delta cuando epsilon es igual a 1 por 10 a la menos 4. Entonces, tal como yo les había dicho y ustedes pudieron notar en el trabajo, en el caso de la demostración del límite por definición, ustedes deben, por supuesto, utilizar el concepto del límite, que dice que un límite existe si y solo si para todo épsilon mayor que cero es posible encontrar un delta mayor que cero tal que al seleccionar una imagen en un entorno de centro L y radio épsilon, se va a generar una imagen, se va a generar una imagen allí cuando se tome una X en un entorno reducido de centro A y radio delta. Entonces, utilizando esa definición, en el caso particular del límite que es igual a 29 quintos cuando X tiende a 1, pues nosotros simplemente pues vamos a utilizar la definición y decimos el valor absoluto de f de x. ¿Pero quién es f de x? 6 menos x quinto, lo sustituimos allí. Menos L, ¿quién es L? 29 quinto, lo sustituimos allí. Ajá, menor a epsilon cuando, ajá, entorno reducido de centro 1. Ajá, pero ¿cuál es ese valor del entorno? Es es un punto de acumulación del dominio de la función, que en este caso es igual a 1. Entonces sustituimos y va a ser x menos 1, valor absoluto, menor que delta, mayor que 0. Y entonces de aquí se trata de que nosotros vamos a hacer operaciones en el extremo izquierdo de esta expresión, es decir, en el valor absoluto que está a la izquierda, y vamos a tratar de que ese valor absoluto sea idéntico al valor absoluto que está a la derecha. Eso es posible porque resulta que este valor absoluto es una combinación lineal del primero, es decir, que la diferencia entre este valor absoluto y el valor absoluto del entorno reducido, la diferencia es un número, un escalar. Quiere decir esto que ese valor absoluto es combinación lineal del primero. Entonces, vamos a hacer la siguiente operación. Eliminamos los paréntesis, vamos a decir 6 menos 29 quintos es igual a un quinto. Un quinto, ajá, entonces antes de eso va a estar menos un quinto de x. Entonces, menos un quinto de x o menos x entre 5 más un quinto. Y ahora acá nosotros vamos a sacar un factor común. ¿Qué factor común vamos a sacar acá? El valor que acompaña a la x, para que la x quede sola como está en el lado derecho. Entonces sería que nosotros vamos a sacar un factor común acá equivalente a menos un quinto. Pasando a la siguiente lámina, sacamos ese factor común, dejamos dentro del paréntesis todo lo que acompaña a ese factor común, que es x menos 1. Luego aplicamos una propiedad de valor absoluto. El valor absoluto del producto de dos términos es el producto de los valores absolutos de cada término. Por lo tanto, esto es igual al valor absoluto de menos un quinto por el valor absoluto de x menos 1. Pero el valor absoluto de menos un quinto es un quinto. Entonces, eso lo tenemos acá. Y ahora, pues, esto que está acá lo vamos a transferir al segundo extremo de la desigualdad. Y pues es suficiente con que pasemos este 5 que está dividiendo
lo vamos a pasar multiplicando al segundo extremo de la desigualdad. De modo que aquí, ¿qué va a quedar? El valor absoluto de x menos 1 menor que 5 épsilon. Y entonces, obsérvese que este valor absoluto es exactamente igual al que tenemos acá. Y entonces, como esos dos valores absolutos son iguales, es suficiente con que delta sea igual a 5 épsilon, que es este planteamiento que tenemos acá. Pero si habíamos dicho que delta es igual a 1 por 10 a la menos 4, lo sustituimos y la conclusión es que delta sea igual a 5 por 10 a la menos 4. Entonces, resulta que ese límite efectivamente es 29 quintos cuando x tiende a 1 y para ello es suficiente con que delta sea igual a 5 por 10 a la menos 4. Y de esta forma nosotros hemos demostrado el límite en cuestión. Vamos a ver el siguiente. Es un caso similar. Es un caso similar al anterior. En este caso el límite de 17 sextos cuando x tiende a menos 2. Vamos a aplicar, señores, vamos a aplicar la definición. Sustituimos a cada uno por su equivalente. Hacemos la operación entre 3 medios y 17 sextos. Me va a quedar menos 4 tercios. Y antes me queda menos 2x entre 3. Se queda exactamente igual a lo que tenía anteriormente. Ahora voy a sacar un factor común. ¿Qué factor común piensan ustedes que voy a sacar acá? Menos 2 tercios. ¿Por qué menos 2 tercios? Porque yo voy a intentar de que la X me quede sola. ¿Por qué debo intentar que la X me quede sola? Porque obsérvese que en el módulo que está a la derecha, yo tengo la X solamente multiplicando por el número 1, que está sobreentendido. Entonces, el siguiente paso voy a sacar menos 2 tercios, voy a aplicar propiedad de valor absoluto y finalmente voy a transferir ese valor absoluto, ese resultado lo voy a transferir al segundo extremo de la desigualdad y me va a quedar 3 medios de épsilon y finalmente delta va a ser igual a 3 medios de épsilon. Yo sustituyo el épsilon por su equivalente y finalmente me va a dar que delta va a ser igual a 9 por 10 a la menos 2. En consecuencia, para que ese límite va a existir y va a ser igual a 17 sextos, y para ello es suficiente con que delta sea igual a 9 por 10 a la menos 2. ¿Cómo le parece? Es algo bastante sencillo de resolver. Bastante sencillo de resolver. Y esto tiene que ver mucho con ese primer entregable, esa primera parte que ya muchos han entregado, pero si hay alguno que todavía no ha entregado, por favor, vamos a darle esta semana para que se pongan al día. Por favor, es imperativo que ustedes construyan su conocimiento. Ahora bien, antes de continuar, vamos a ver algunas reglas. Esta la habíamos tocado en la actividad anterior, sin embargo, la vamos a recordar. Y tiene que ver con el límite de un cociente cuando el numerador, vamos a ver en el primer caso, el caso A, numerador tiende a K, que es una constante, por supuesto diferente de 0, y el denominador tiende a 0. Ojo, no es que yo estoy diciendo acá que K sobre 0 es igual a tal cosa. No, 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 no. O sea, esto realmente fue colocado de esta manera con fines prácticos, pero acá quiero resaltar que lo que estamos diciendo es que el numerador tiende a K y el denominador tiende a 0. ¿Y qué va a pasar acá? Bueno, todo depende de cómo sean estos valores. Vamos a suponer que la K es mayor que 0. Si la K es mayor que 0, entonces aquí va a imperar la regla de signos. Entonces acá, si K es mayor que 0, quiere decir, y el denominador tiende a 0 a través de valores positivos, más entre más es más. Y por la definición que habíamos visto en la clase pasada, eso tiende a infinito, entonces sería más infinito. Ahora, el numerador es mayor que 0 y el denominador tiende a 0 a través de valores negativos. Tiende a infinito también, pero por regla de signos, más entre menos será menos infinito. Y así para el siguiente caso. Vuelvo y repito, va a imperar la regla de signos. En el caso B, tengo acá que el numerador tiende a 0 y vamos a suponer que el denominador tiende a K, independientemente de
de cuál sea el valor, por supuesto, diferente de 0, eso va a dar que tiende a 0. 0 es un producto, entonces el primero tiende a 0 y el segundo tiende acá, pues también tiende a 0. Vamos a ver el caso de numerador tiende a infinito y el denominador tiende acá. También aquí va a imperar la regla de signo. Bueno, resulta que el denominador K es mayor que 0. Entonces aquí va a ser infinito, numerador tiende a infinito, se supone que más infinito, denominador tiende a un valor positivo. Entonces, por regla de signo va a ser más infinito. Denominador tiende a un valor negativo. Ajá, por regla de signo, más entre menos será menos. Caso E, numerador tiende a K, un valor cualquiera diferente de 0, y el denominador tiende a infinito, entonces esto también tiende a 0. Bueno, inclusive en caso de que el numerador inclusive sea 0, pues también esto va a tender así. Ok. El caso en que tengamos un producto, el primer término tiende a infinito y el segundo término tiende acá. Bueno, regla de signo. Más infinito por K positivo, más infinito. Infinito positivo por un valor negativo, pues menos infinito. Infinito más K, más infinito. K menos infinito tiende a menos infinito. Menos infinito, tiende a menos infinito. Más infinito, tiende a más infinito. Quiere decir que en estas últimas, tanto en la I como la J, si tienen el mismo signo, pues va a ser ese mismo signo. Ahora, si son signos contrarios, entonces ya sería otra cosa, no se procedería como estamos planteando, porque sería una indeterminación, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, vamos a resaltar un momento sobre los límites determinados. Esto de alguna forma u otra ustedes la han estado trabajando con el álgebra de límite. Entonces vamos a ver, vamos a suponer que vamos a evaluar el límite que estamos presentando a continuación, el límite de x cuadrado más 5x entre x más 1 cuando x tiende a 1. Entonces, bueno, simplemente nosotros vamos a evaluar el numerador y vamos a evaluar el denominador. Evaluando el numerador, tendríamos que el numerador tiende a 6, mientras que el denominador tiende a 2. Por lo tanto, este límite tiende a 3. Entonces, fíjense que es un tipo de límite que se puede calcular directamente a través del álgebra del límite. Y eso lo llamamos límites determinados o límites inmediatos. Vamos a ver este otro caso. Límite de e a la 1 entre x sobre x cuadrado más 6. Bueno, nosotros al evaluar, vamos a ver, en el caso del numerador, yo les había comentado que esto es algo, es un cálculo práctico para consumo nuestro. Realmente nosotros no estamos manejando el infinito como si fuera un número. Aquí decimos elevado a, el numerador tiende de ese término E, de esa base E, tenemos a su vez una potencia que es un cociente. El numerador tiende a 1 y el denominador tiende a infinito. Habíamos dicho que en cualquier caso, si tenemos una constante y el denominador tiende a infinito, eso tiende a 0. Sería aquí E a la 0, que es 1. Mientras que en el denominador, de infinito y el exponente al cuadrado tiende a infinito. Más 6 tiende a infinito. Numerador tiende a 1 y denominador tiende a infinito, entonces eso tiende a 0. Obsérvense que también en este caso, este es un tipo de límite determinado porque nosotros a través del álgebra del límite, nosotros procedimos al cálculo. Entonces, acá, este criterio es el que estamos utilizando para dar respuesta a los cálculos que fueron los criterios que habíamos revisado en la lámina anterior. Entonces, lo importante es que este límite determinado se consigue a través de la aplicación directa del álgebra del límite y también lo podemos llamar límites inmediatos. Ahora bien, hay un conjunto de límites que no pueden ser calculados a través de la aplicación directa del álgebra y esos límites son llamados límites indeterminados. Y lo llamamos indeterminados porque al aplicar ciertos artificios
La resultante puede ser cualquier valor, dependiendo de la naturaleza del ejercicio. O sea que no hay un valor único. No existe un valor único. Entonces, pues esto lo vamos a llamar indeterminado. Y van a haber varios, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, 0 por infinito, y así sucesivamente. Entonces, nosotros los llamamos límites indeterminados. Vamos a ver el primer caso, infinito sobre infinito. Bueno, este límite es uno de los más sencillos de resolver y pues es cuestión de que ustedes se vayan familiarizando con el procedimiento. Resulta que tenemos este límite de cociente de funciones. Y nosotros al evaluar el límite en cuestión, nosotros descubrimos que tanto el numerador como el denominador tiende a infinito. Nosotros inmediatamente decimos, esto presenta una fórmula determinada, infinito sobre infinito. Y vamos a ver que vamos a utilizar un esquema bastante sencillo. Lo primero que debemos hacer es evaluar el límite, porque de la evaluación es que nosotros vamos a decir que se trata de una indeterminación, en este caso infinito sobre infinito. Ahora vamos a seleccionar la variable de mayor potencia o grado, que esa variable puede estar en el numerador o puede estar en el denominador. Y nosotros vamos a dividir tanto numerador como denominador por esa variable de mayor potencia. Simplificamos, volvemos a evaluar el límite y finalmente ese va a ser el resultado. Entonces vamos a ver este caso particular. Tenemos este límite de cociente de funciones cuando x tiende a infinito. Entonces evaluamos el límite. Descubrimos que es una fórmula determinada de infinito sobre infinito. ¿Cuál es la variable de mayor potencia o grado? X al cubo. Pues vamos a tomar ese x al cubo y vamos a dividir numerador y denominador por x al cubo que tenemos acá. De una vez vamos a dividir y vamos a hacer una separación de quebrados, que es lo que tenemos acá. Entonces aquí nosotros cancelamos x cubo con x cubo, una de acá con una de acá, me queda 2 entre x cuadrado, y así sucesivamente. Luego de acá nosotros vamos a evaluar el límite. Cuando x tiende a infinito, esta es una constante, tiende a la constante, que es 6. Este tiende 2 entre x cuadrado, numerador tiende a 2, denominador tiende a infinito, tiende a 0. Como va a tender a 0 también el término 1 entre x cubo, 3 entre x cubo y 2 entre x. Todos ellos van a tender a 0. Quiere decir que el denominador va a tender a 4. Entonces, finalmente va a tender a 6 cuartos, que es lo mismo que 3 medios. Obsérvese que en este caso particular dio igual a 3 medios, pero no siempre va a ser igual a 3 medios. Todo depende de la naturaleza del ejercicio que nosotros estemos considerando. Ahora bien, vamos a ver este otro caso. Veamos este otro caso, que también es una fórmula determinada de infinito sobre infinito. Pues aquí vamos a reproducir el proceso anterior, con la diferencia que en este caso nosotros vamos a observar que la variable de mayor potencia o grado, en este caso está en el numerador, que es x a la 4. Pues vamos a repetir el proceso, dividimos entre x a la 4, simplificamos, evaluamos, y ese va a ser el resultado. Entonces acá observamos que es infinito sobre infinito y procedemos a plantear el procedimiento. Dividimos entre x a la 4, haciendo una vez la separación de quebrados, simplificamos, evaluamos y al final numerador tiende a 1 mientras que el denominador tiende a infinito. Por lo tanto, el denominador tiende a 0, perdón, por lo tanto, estas imágenes tienden a infinito. Tiende a infinito. Veamos acá otro. Este es un tipo de una fórmula determinada de infinito sobre infinito, pero en este caso la variable de mayor potencia o grado es x a la 5. X a la 5. Dividimos numerador y denominador entre x a la 5, simplificamos, evaluamos y finalmente esto también, en este caso también tiende a 0. Ahora vamos a ver la indeterminación 0 sobre 0. En este caso, nosotros evaluamos el límite y vamos a observar que el numerador y denominador tiende a 0. Por lo tanto, aquí se presenta una fórmula determinada 0 sobre 0.
¿qué vamos a hacer nosotros acá? Pues fíjense, si el valor x menos 1, tanto en el numerador como en el denominador, hace que los términos tiendan a 0, quiere decir que menos 1 es una raíz. Y como es una raíz, nosotros lo que tenemos que hacer es cancelar el término que hace que eso tienda a 0. Obviamente es x menos la raíz. Ese es el término. X menos la raíz y o x más la raíz, porque depende, en este caso, del valor. Entonces, vamos a ver, amigos, nosotros vamos a proceder para nosotros ubicar este término, pues aquí suceden muchas operaciones como vamos a racionalizar, vamos a factorizar, entre otros. Entonces, en este caso nosotros factorizamos el término de x cuadrado menos 2x menos 3 y factorizamos también el denominador. Entonces, un proceso bastante sencillo es el siguiente. Vamos a ver en el caso del numerador. Vamos a colocar allí dos términos entre paréntesis. Vamos a sacar la raíz cuadrada de x cuadrado, que es x, y la vamos a colocar en cada uno de los términos. Ajá. Ahora vamos a buscar dos números que multiplicado de menos 3 y sumado de menos 2. Esto es bastante sencillo porque ya usted va a tener una referencia. ¿Y cuál es esa referencia? Que la raíz es menos 1. ¿De dónde usted va a sacar el menos 1? Del punto de acumulación. Entonces te va a decir x menos 1 sería x más 1. Ajá, entonces, ¿cuál es el otro término que multiplicado por más 1 da menos 3 y sumado con 1 da menos 2? Es menos 3. Lo mismo van a hacer el denominador. Allí tienen ya el término para cancelar, que es el término x más 1. Esos son los términos que generan la indeterminación, es decir, que hace que tanto numerador como denominador tiendan a 0. Cancelemos esos términos, evaluemos el límite y el resultado va a ser igual a menos 2. Es un proceso bastante, pero bastante sencillo. No tiene complicación. Vamos a ver x cuadrado menos 16 entre x menos 4. En este caso yo evalúo una forma determinada 0 sobre 0. ¿Qué término es el que hace que se genere la indeterminación? Es decir, que tanto numerador como denominador tiende a 0. Es x menos el punto de acumulación. Porque, vuelvo y repito, quiero que por favor tomen en consideración que el punto de acumulación, en este caso 4, es el que hace que el numerador y el denominador tienda a 0. Entonces, ¿qué término yo debo simplificar? X menos 4. X menos 4. Yo simplifico X menos 4 o simplifico menos 4 más, menos X más 4, perdón. Simplifico X menos 4 o simplifico menos X más, menos X, menos X, menos, simplifico X, a ver, X menos 4, pero ese X menos 4 es lo mismo que yo diga 4 menos X. Es exactamente lo mismo. Bueno, entonces vamos a proceder a factorizar. En este caso, vamos a recordar que una diferencia de cuadrado es, en este caso, a cuadrado menos b cuadrado es a menos b por a más b. Estas reglas de diferencias de cuadrado, productos notables, etcétera, es algo que ustedes deben repasar. Entonces yo voy a factorizar acá el numerador a través de esta regla. Voy a decir x cuadrado menos 4 al cuadrado sería x menos 4 por x más 4 sobre x menos 4. Cancelo x menos 4 del numerador con x menos 4 del denominador. Vuelvo y repito. Recuerden que esos son los términos que generan la indeterminación porque hace que tanto numerador como denominador tienda a 0. Pues cancelo, evalúo y eso va a ser igual a 8. ¿Qué les parece? Un proceso bastante sencillo. Vamos a ver el término, ahora el término 3x cuadrado menos 9x más 6 entre 8 menos x cubo. Bueno, nosotros acá vamos también a factorizar numerador y denominador. ¿Cómo vamos nosotros a hacer esto? Bueno, esto es bastante sencillo. Vamos en determinado, que es una forma determinada 0 sobre 0, factorizo el numerador. Saco factor común 3 y me queda x cuadrado menos 3x más 2.
Quiere decir que lo de arriba yo lo voy a descomponer de la siguiente forma. Ajá. Va a haber un término que va a ser x menos 2, el otro no lo conozco. Voy a colocar x menos 2 multiplicado por x. Ajá. ¿Qué término yo voy a multiplicar por menos 2 para que me dé 2? Menos 1. X menos 1. Para que me dé entonces ese menos 1 por menos 2 me va a dar 2 positivo. Y sumado me va a dar menos 3. Esto no tiene ninguna complejidad. Y en el caso del denominador es recomendable que ustedes recuerden lo que significa una diferencia de cubos. Es decir, a cubo menos b cubo es igual a menos b, que multiplica a cuadrado más a por b más b cuadrado. Entonces, profe, ¿y dónde usted sacó eso? Bueno, en este caso, b representa una raíz. Pero ¿cómo usted determinó eso? Bueno, hay un proceso que se llama Ruffini, que ustedes deben practicar en caso que se les olvide esto de las diferencias de cubo. También pueden haber diferencias cuádruple, quíntuple y así sucesivamente. Sin embargo, pues nosotros no vamos a llegar a ese nivel de complicación. O sea, vamos a hacerlo realmente bastante sencillo, pero quiero que ustedes, por favor, practiquen la abstracción porque la intención de esta materia es desarrollar esa habilidad. Ahora bien, yo digo acá que este término que es 2 al cubo menos x al cubo va a ser igual a 2 menos x, que multiplica a cuadrado, que sería 2 al cuadrado, más a por b, que sería 2x, más b al cuadrado, que sería x al cuadrado. Obsérvese que el término que yo voy a cancelar es x menos 2, y yo les decía, x menos 2 y o 2 menos x. Aquí lo tengo, ¿ya? Aquí lo tengo. Entonces, por supuesto, para que yo los pueda cancelar, deben ser semejantes, deben ser términos semejantes. Semejantes en matemáticas que sean idénticos. Entonces yo voy a agarrar y voy a sacar un factor común menos en el denominador, en ese término 2 menos x, y me va a quedar menos que multiplica x menos 2. Cancelo uno de arriba con uno de abajo, evalúo el límite y esto es igual a un cuarto. ¿Qué les parece? Muy, pero muy sencillo. Entonces, aquí nosotros simplemente pues vamos a decir que el límite va a ser igual a menos un cuarto. Entonces, recordatorio, operaciones básicas de matemáticas aplicadas en la solución, factor común, factorización, diferencia de cubos, diferencia de cuadrado, simplificación. Eso es algo que por favor deben repasar. Ahora vamos a ver la indeterminación infinito menos infinito y para ello pues vamos a aplicar también unos casos prácticos. Por ejemplo, vamos a ver, en el caso que tengamos x a la 5 menos 2x al cuadrado, cuando x tiende a infinito. Ajá. Eso tiende a infinito. ¿Por qué? Porque fíjense que los exponentes son diferentes. Y se supone que x a la 5 crece más rápido que x al cuadrado. Por lo tanto, va a influir el signo de ese término. Y lo diferente pasa en el otro caso. Como x a la 5 crece más rápido y eso está precedido de un signo negativo, entonces eso tiende a menos infinito. De todas formas, también ustedes pudiesen utilizar un artificio. Si les cuesta, si no quieren verlo desde esa perspectiva, ustedes pueden sacar en el primer ejercicio, sacan factor común x cuadrado. X cuadrado que multiplica x cubo menos 2. A ver, me pasé aquí. Ajá. Entonces, cuando usted evalúe, le va a quedar infinito por infinito. Infinito por infinito es infinito. Y así lo pueden hacer en el otro caso. Entonces, en este tipo de indeterminación, infinito menos infinito, ¿cómo nosotros vamos a hacer? Pues nosotros vamos a proceder a transformar la indeterminación en infinito sobre infinito o 0 sobre 0. Vamos a usar una de las dos. ¿Cuál debemos utilizar? La que más nos convenga, por favor, la que más nos convenga. Vamos a ver en este caso, yo voy a evaluar el límite de esta diferencia de una raíz y el término 2x.
Entonces, obsérvese que yo voy a evaluar este límite y al evaluarlo descubro que se trata de una indeterminación infinito menos infinito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues esto es bastante sencillo. Pues nosotros vamos acá a hacer lo siguiente. Lo vamos a pasar a 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ok, vamos a ver. Se estila muchísimo acá que nosotros apliquemos conjugada. ¿Por qué vamos a aplicar el término llamado conjugada? Porque vamos a utilizar el principio que estábamos recordando hace un momento de la diferencia de cuadrados. Porque si nosotros habíamos dicho que a menos b por a más b es una diferencia de cuadrados, entonces yo puedo acá fácilmente decir, yo voy a convertir esto en una diferencia de cuadrados. El numerador lo voy a convertir en una diferencia de cuadrados. ¿Y por qué vas a hacer eso? Porque la diferencia de cuadrados me va a permitir eliminar la raíz. Me va a permitir eliminar la raíz. Entonces, bueno, yo voy a multiplicar y dividir por la conjugada del numerador. Y eso va a hacer que me quede esta expresión. Y pues esta al cuadrado menos esta elevada al cuadrado sería este planteamiento sobre la raíz. En este caso la raíz más el término 2 a la x. Porque recuerden que lo que le faltaba allí era el término a más b. Entonces, en este caso, pues nosotros tenemos lo siguiente, que al evaluar se va a presentar una forma determinada infinito sobre infinito. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer cuando se presente una forma determinada infinito sobre infinito? Nosotros vamos a dividir por la variable de mayor potencia o grado. ¿Cuál es esa variable de mayor potencia o grado? En este caso particular es x al cuadrado. Esa x al cuadrado variable de mayor potencia, ¿dónde está? ¿En el numerador o en el denominador? Está en el numerador. Pero yo observo que hay una x cuadrada allí en el denominador. Esa está afectada por el índice de la raíz, por lo tanto no es de mayor grado. Yo voy a dividir numerador y denominador por x al cuadrado. Y al hacerlo, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar 12 menos 5 sobre x más 3 sobre x cuadrado. Es decir, esto sale de hacer la división por x cuadrado y a su vez hacer la separación de quebrado. Y lo mismo va a pasar acá. Con la diferencia que al dividir acá entre x al cuadrado y meterlo en la raíz, entonces va a aumentar por 2. Pues aquí nosotros vamos a evaluar este signo que tengo acá, está de más, disculpen. Voy a evaluar el límite y al evaluar, numerador tiende a 12 y denominador tiende a 0, por lo tanto esto tiende a infinito. Muy, pero muy sencillo. Este otro caso es más o menos similar, se lo voy a dejar para que lo revisen, pero básicamente se procede de la misma forma. Voy a utilizar la conjugada, voy a evaluar, voy a dividir por la variable de mayor potencia y finalmente voy a evaluar. Les voy a compartir estos ejercicios, estos que les voy a dejar acá. De todas formas, esta lámina la voy a dejar en la clase, en el aula. Son estos ejercicios que están acá y estos ejercicios, pues, ustedes lo van a resolver. Lo van a resolver y va a formar parte de la primera evaluación. Ya ustedes entregaron una. Quiero decirles que esta, pues, la vamos a necesitar mucho más rápido para el 25 6 25 de este mes entregaríamos esta parte. Y cualquier duda, inquietud, pregunta, con muchísimo gusto, estoy a sus órdenes, me pueden consultar. Yo esta semana les voy a enviar otra vez otras clases asíncronas. El lunes vamos a tener una actividad síncrona, para lo cual les voy a pedir, por favor, quiero verlos, quiero conocerlos. Hasta ahora conozco a muy pocas personas y pues yo sé que tengo la fortuna de estar con un sitio excelente, contar con un equipo excelente como son ustedes. Entonces,
Muchísimas bendiciones y espero verlos muy pronto. Hasta luego.